Soy José Antonio Ros, dirijo una empresa familiar en su segunda generación. Estudié estudios empresariales con formación complementaria en marketing y bueno, como he dicho, dirijo un negocio familiar en su segunda generación que se dedica a la alimentación, fundamentalmente a una distribución muy específica que son los regalos de Navidad para las empresas al final del año. La complejidad logística en nuestra actividad radica fundamentalmente en la estacionalización de la empresa. Los lotes de Navidad, aunque la gestión se realiza durante todo el año, gestión de compras, elaboración de catálogos, distribución de los catálogos, comercialización, lo que es en sí el acto en sí se produce en la última etapa del año. Entonces, la complejidad radica en gestionar miles de referencias que al final nosotros diseñamos unos modelos que son conjuntos de varias de esas referencias. Entonces al final se gestionan miles de referencias para elaborar cientos de referencias que cada una compone pues un número X de todas las que se gestionan. Claro, un almacén, nosotros tenemos unos sistemas de almacenaje modernos, pero aún así un almacén de estas características es muy complejo, porque tienes que tener continuamente, debemos de tener provisión de todas las referencias para que no nos falte ninguna y estocaje de producto terminado también de todas. Entonces, en esa parte es donde es compleja la parte productiva. Y luego hay otro hándicap que es la distribución final. Nosotros tenemos que tener miles, estamos hablando de que nosotros vendemos más de 220.000 unidades de venta. Cada unidad de venta nuestras es un conjunto que se compone de un montón de referencias y que cada una tiene un diseño diferente, un envase diferente, una referenciación diferente y de que todas se distribuyen al final en algo más de 20 días. Porque claro, vuelvo a decir, hacemos lotes de Navidad, aunque podamos tener unos históricos que nos permitan agilizar nuestra producción y nuestro abastecimiento de stock de producto terminado, otros lotes se hacen a medida, con lo cual son personalizados para cada tipo de cliente y cada uno lleva su diferente composición y su diferente tratamiento. Pero luego la distribución todo el mundo la quiere en fechas próximas a la Navidad, con lo cual eso incrementa la complejidad, sobre todo en las fechas finales de la campaña. Otra complejidad en nuestro proceso logístico es la recepción o el perfil del cliente que recibe nuestros regalos. Podemos encontrarnos grandes empresas que se ubican en cualquier lugar de España y que se entregan en una sola o en varias veces en su domicilio. Podemos encontrar cadenas de alimentación que se les suministra periódicamente conforme ellos van necesitando, también situadas en cualquier lugar de España. Podemos encontrar empresas más pequeñas, con lo cual incrementa la complejidad por costos de distribuir, sobre todo en lugares no tan próximos a nuestras sedes centrales, que estamos en Zaragoza y Madrid, y desde Zaragoza y Madrid pues atendemos logísticamente el resto de España. Y podemos encontrar hasta destinatarios finales, el regalo que le puedes hacer a tu mamá o a tu amigo, que va a su domicilio particular también en cualquier lugar de España y últimamente hasta en Europa. Lo primero, un control de stock. Segundo, el control del stock en el almacén, es decir, una buena recepción. En un almacén lo importante es saber lo que entra, dónde está y lo que sale. Y no hay más complejidad, aunque es bastante. Entonces tenemos que controlar muy bien lo que recibimos, cuándo lo recibimos, en qué condiciones, controlar esas caducidades y su ubicación en nuestro almacén y que la ubicación sea en el lugar correcto. Es decir, hay productos que tienen que tener una cadena de frío, una conservación y sobre todo diferentes duraciones o caducidades. Y luego muy buen control de las salidas. Y eso es la gestión de un almacén. Para finalizar, sí que añadiría que es muy importante también en el proceso logístico de los productos en el almacén la rotación. Y en rotación pues, tenemos dos aspectos importantes. Primero, hay que vender, porque si no vendemos lo que hay en el almacén, pues es un desastre.
Y segundo, cuanto menos tiempo esté el almacén, el producto estocado, es mucho mejor. Añades mejoras costes financieros, mejoras la estacionalidad del producto, mejoras su calidad porque está menos tiempo almacenado y al final es el éxito de la gestión. Los principales retos son la competencia. Estamos en un sector, no vamos a decir saturado, pero con mucha oferta. Otro de los retos que hemos tenido que superar ha sido pues, la crisis económica que nos ha invadido. Y yo creo que los hemos vencido manteniendo muy claros los criterios de servicio, de calidad en el producto y sobre todo de adaptabilidad al entorno y a la variabilidad del mismo. Y sobre todo una política de expansión y de crecimiento comercial y de mejora continua. La historia de 47 años es, pues empezamos en un espacio algo más pequeño que la sala en la que estamos ahora, ahí empezaron mis padres, de ahí estuvimos un tiempo deambulando por diferentes espacios de forma temporal hasta las primeras instalaciones que tenían 1.600 metros, nos trasladamos en el año 2006 a unas siguientes instalaciones de 3.000 metros que tuvimos que complementar con servicios logísticos externos puntuales, sobre todo en campaña de Navidad, y ahora ya hemos dado el paso definitivo a estas instalaciones, bueno, no sé si definitivo o no, pero de momento para una solución a medio largo plazo con más de 15.000 metros, preparados además, que eso es importante, no solo es importante el espacio, sino cómo está preparado y diseñado y adaptado a tus necesidades. Y esta nave está preparada y diseñada precisamente para desarrollar nuestra actividad. Entonces son 15.000 metros absolutamente productivos y optimizados para nuestro producto. Por supuesto que sí. Nosotros, a pesar de que somos una empresa de transformación, pero bueno, somos tan fabricantes como otras empresas que diseñan su producto, eligen los componentes y lo montan y lo comercializan. Aquí tenemos claros ejemplos en Aragón de empresas ensambladoras de producto. Pero sí, yo creo que hay que ser respetuoso con el medio ambiente. Nosotros tenemos sistemas implantados de gestión de nuestros residuos. Nuestros residuos pues, son fundamentalmente el cartón. También tenemos algo de residuos orgánicos, no nos olvidemos que trabajamos con alimentación. Uno de los primeros criterios, que además se trata de la optimización también de nuestros stocks, que hemos hablado antes, es precisamente eso, no generar muchos residuos. Entonces, de ahí es nuestra responsabilidad y además nuestro interés. Pero no solo tenemos que ser responsables medioambientalmente, hay que ser también responsables socialmente, ¿no? De integración laboral, de personas con discapacidad. Pues yo creo que sí, que una empresa en estos momentos, una empresa que esté buscando la excelencia, pues tiene que ser responsable con su entorno y con su sociedad. Sí, claro, sí, sin ninguna duda, hemos hablado de ello, la eficiencia en tu gestión, la eficiencia en la gestión de tus recursos, en la gestión de tu espacio, en la gestión de tu stock, en tu gestión comercial. Y luego, claro, hay que ser competitivo. Para eso, pero eso forma parte de la optimización de todos esos recursos. Y luego yo añadiría que hay que ser pues, creativo. Hay que vivir el negocio, hay que investigar, hay que intentar diferenciarte. Y bueno, pues para eso hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que una empresa excelente tiene que trabajar como vivir con ilusión, transmitir eso a todo el equipo para que todo el equipo siga esa misma línea y desde luego marcarse un objetivo muy claro y perseguirlo.